Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El nombre del banquero Juan García Sancho está ligado al de los negocios inmobiliarios que han prosperado en la franja de 10,000 hectáreas de bosque que no fueron protegidas en la primavera. Lo más extraño es que este empresario no vio ya la prosperidad del fraccionamiento El Palomar, tal vez el proyecto de su vida. Deprimido y agobiado por sus acreedores, se quitó la vida la segunda semana de septiembre de 1975. El 22 de septiembre fue destapado como candidato del PRI a la presidencia de la República a su primo, José López Portillo. En Guadalajara se comentó mucho que hubieran bastado 2 o 3 semanas que Juan hubiera atrasado su suicidio para que pasara a ser banquero de nuevo con el apoyo de López Portillo. Se deprimió y suicidó por su problema económico y porque una mujer con la que andaba, que no era su esposa, lo abandonó y se fue a vivir a España con otro hombre que era su amigo. Él era mucho más viejo que yo. Si mi hermano Jesús era 8 años mayor, yo creo que García Sancho era más de 15 y ahora tendría más de 90. Quien narró esta historia al Reportero en marzo de 2018 fue el arquitecto Fernando González Gortázar, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, ya fallecido. Un artista cuya obra llena muchos espacios de identidad de Guadalajara, pero además, al ser hijo del exgobernador Jesús González Gallo, un conocedor de la élite que gobernó la ciudad y el estado desde los años 50 del siglo XX. El doctor honoris causa por la UDG 2013 recordaba que un primo segundo suyo, Carlos de Obeso Orendain, era mano derecha de García Sancho. La familia García Sancho tiene una larga historia tapatía. Concepción era la directora eterna del Hospicio Cabañas, cuando aún era hospicio, y Juan, que era el más chico de 4 hermanos, 2 de los cuales eran gemelos, de repente, de un día para otro resultó ser un magnate. Lo recordaba como un hombre dominado por el dinero y despiadado, y que también tuvo visión de negocios. El símbolo que no llegó a construirse de ese fraccionamiento fue justamente un conjunto escultórico denominado El Palomar, autoría de uno de los tapatíos más famosos del siglo XX, el arquitecto Luis Barragán. Es que por el proyecto de Luis Barragán, el Palomar se llama así, porque la maravilla que ideó Luis Barragán era un palomar gigante que no se hizo, pero quedó el nombre. Cuando iba a ser el aniversario 450 de la fundación de Guadalajara, el director del Occidental, que en esa época era un periódico importantísimo, quizás el más importante, era Guillermo Chao. Una vez me habló y me dijo: oye, quiero que el periódico empiece a promover la construcción de algo que simbolice los 450 años de la ciudad. Y le dije, pues que hagan el Palomar de Barragán. No puede haber un símbolo más grandioso y que lo hagan en el Cerro del Cuatro, que en esa época no estaba invadido de antenas, dijo en entrevista. El Palomar, como sabemos, terminará construido en el Paseo Alcalde. Para el historiador Juan José Doñán, entrevistado también en esos días, el tráfico de influencias que implicó el Palomar asestó un daño duradero a la conservación del bosque, porque sentó precedentes para favorecer zonas de exclusión. Cuando él logra los permisos para construir en la primavera, va a abrir una patente de corso con los otros fraccionamientos posteriores, Bugambilias, Rancho Contento. Si la autoridad federal había dado ya ese permiso para algo que está en una cota más alta del cerro, ¿por qué no iba a dar para otros en cotas más bajas? Se suicidó porque tenía muchas deudas, muy grandes, muchísimos acreedores. Es como una historia novelesca, porque menos de 2 semanas después destapan a López Portillo y se hubieran acabado sus problemas, razona Doñán. El suicidio fue en el Hotel Monte Carlo, que entonces tenía a su cargo. Los acreedores se quedaron con el proyecto y ya no siguieron con la obra de Barragán, pero el fraccionamiento ha tenido una larga y exitosa trayectoria como negocio inmobiliario en el Cerro del Tajo, al sureste de la Primavera. La Primavera, en su mayor parte, creo que todavía sigue siendo de particulares. A ver, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es la legislación? ¿Por qué lado se ha hecho? Bueno, de que ya no se puede construir, de que tiene otros usos, que se puede hacer una cabañita, pero vamos a decir, esos detalles son los que no se acaban de establecer muy bien, que sí y que no. ¿Es para pastoreo? ¿No es para pastoreo? ¿Se puede hacer un rancho? ¿No se puede hacer un rancho? ¿Qué tipo de cultivos se pueden así hacer ahí? ¿Qué tipo de cultivos arbóreos? Yo recuerdo, por ejemplo, una persona que tenía, de los ejidatarios de la Primavera, que tenía, por ejemplo, ahí huertas de limones. Y que desde luego, pues eso significa ir, talar la vegetación natural para, como se hace ahora en otros lados con la cosa de los aguacates. Entonces, finalmente siempre son ese tipo de alteraciones que ha ido ahí poco a poco, o como se dirá popularmente, es una cosa, diríamos, ha sido la Primavera
víctima de los chingaquedito y de los chinguengrande también. Es decir, a ver, pero finalmente es tan poderoso ese bosque que se ha logrado sobreponer a cantidad de tonterías que distintas administraciones federales, estatales, municipales han cometido, han seguido cometiendo, y ahí sigue el bosque. Es decir, sigue ahí un poco como la Puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo. Jorge Dip Murad, entrevista, febrero de 1998. Don Jorge, ¿qué pasaría si la propuesta del gobierno fuera que no se habite la primavera? Es una idiotez. Es como una casa abandonada, y lo que le pasa a una casa abandonada es que se cae. La primavera deshabitada se muere. El hombre es el que le da vida a la naturaleza y la naturaleza al hombre. Se complementan. Este pasaje lleno de voluntarismo cósmico es en realidad una perla emitida por un hombre pragmático, seductor, self-made man, habilísimo en las relaciones públicas personales, que se ostentó como defensor de bienes naturales de Guadalajara y sus regiones circunvecinas, a la vez que hacía negocios con ellos. Es Jorge Dip Murad, uno de los más conspicuos integrantes de la diáspora libanesa que hizo huesos viejos en la capital de Jalisco. Dip Murad traía en los años 70 posiblemente el proyecto inmobiliario más ambicioso en el bosque, Ciudad La Primavera, con helipuerto y aeródromo, campos de recreo, fincas campestres, caminos empedrados y todos los lujos de habitar la ciudad. La intención expresa era alojar 500,000 de habitantes. El entonces mayor propietario del bosque se ostentaba en 1972 como dueño de unas 7,500 hectáreas. Amigo de gobernadores, secretarios de Estado, de presidentes, logró convencer a Orozco Romero de convertir la sierra en una reserva urbana. El negocio pintaba como el mayor de su vida. López Portillo y don Jorge eran muy amigos, se hablaban y don Jorge era muy insolente con el presidente, cosa que hacía que me cayera muy bien, recordaba González Gortázar. Se comenta que siendo López Portillo secretario de Hacienda al final del sexenio de Echeverría, llegó a visitarlo don Jorge y López Portillo muy enojado le dijo: estoy perfectamente enterado de que tú estás en quiebra técnica, de que debes más dinero del que tienes y que pese a eso sigues pidiendo prestado, dando garantías falsas, y que él le contestó: claro Pepe, eso hago y exactamente está todo el país igual. El trato era familiar, de confianza extrema, de camaradas. Sin embargo, López Portillo no permitió el desarrollo inmobiliario en los predios de Dip y por el contrario le tomó 5,290 hectáreas a título de donación por deudas fiscales del magnate tapatío. Ese terreno formó la base del patrimonio público que se sostiene en La Primavera. El propio presidente en funciones lo donó al gobierno de Jalisco. Don Jorge presumió en la entrevista de hace 20 años que él era el principal donante del área pública en La Primavera, pero nunca dijo que tenía problemas fiscales que lo obligaron a ser benefactor. Sin duda, y quien financiaba los negocios de don Jorge era la Secretaría de Hacienda, o sea, López Portillo, señala Socarrón González Gortázar. El origen de esa amistad puede ser las raíces jaliscienses de la familia López Portillo. Dip se había logrado introducir en la alta sociedad tapatía desde los años 30. Cuando era candidato a la presidencia hubo un gran mitin en la Plaza de la Liberación, donde López Portillo dijo: una pena tengo en mi vida, la de no haber nacido en Guadalajara, y un orgullo tengo en mi vida, la de llevar sangre de muchas, pero muchas generaciones de jaliscienses. Ya te imaginarás que a todos los concurrentes se los echó a la bolsa. Yo nunca conocí a López Portillo más que una vez siendo presidente, pero conocí a Margarita, su hermana. Sí, la conocí muy bien porque iba a visita a mi mamá con mucha frecuencia con su mamá, doña Cuquita. Es decir, eran tapatíos a más no poder. Nomás eran tres: Margarita, Alicia y José. Y el único de la familia López Portillo que no vivió en Guadalajara fue José. Pero doña Cuquita vivió hasta el final, ya muy viejita, se la llevó a morir a México. Era una persona encantadora, agregaba el artista. La visión inmobiliaria de La Primavera era muy común en esos años 70, más allá de que para muchos representaba más la utopía bucólica frente a la ciudad que crecía y se desordenaba. Don Vicente Gerardo Arregui, hoy también fallecido, compró en esos años y en 2018 recordaba que se puso de moda comprar a lo largo del camino a San Isidro Mazatepec, una carretera que se prometía pronto sería completada. Hubo mucha compra de gente de Guadalajara, más que nada en cuestión de bienes raíces, especulativa. Don Jorge ya tenía su rancho en La Lobera, que conservó incluso cuando hizo la donación. No había autoridad ni limitantes, no había organismos reguladores para el cuidado del bosque y la ecología. Aquello era tierra de nadie. Hoy hablemos más de Jorge Dip Murad. Es un personaje digno de una buena biografía. Alguien debería ser para... Es decir, a ver, obviamente que no era una persona de aquí, era un libanés que llegó, es muy buen vendedor, es decir, tenía las cualidades del Baisano Jalil, que representó aquel gran...
gran cómico, gran actor del cine mexicano, Joaquín Pardavé, y al mismo tiempo era un personaje seductor, era un visionario, y al mismo tiempo era un gandalla, en opinión de muchos. Es decir, alguien, diríamos, era capaz de seducir de encantar una serpiente, y desde luego, tienen que verse ese personaje en sus luces y sus sombras. A ver, o sea, porque finalmente sí construyó ciudad, sí era alguien interesado en las cosas de aquí. Las personas que trabajaron con él, yo les he escuchado, tenían una magnífica opinión de él, es decir, sus trabajadores de infantería, no digo sus socios. Y desde luego se metió en cosas que para los empresarios locales no eran como tan inmediatas, es decir, como un desarrollo en lo que es ahora Vallarta San Jorge, por ejemplo, que es obra suya, un fraccionamiento suyo, sino en cosas, por ejemplo, esto de la primavera, su interés por la ecología, cuando esa palabra no formaba parte del vocabulario ni de nuestra clase política local, aun cuando se dice, por ejemplo, que Lázaro Cárdenas sí era un enamorado de la naturaleza y que con él se dio, lo cual es cierto, un proceso muy importante de reforestación de todo el país, y que entre otras cosas pues estuvo ahí colaborando con él el famoso apóstol del árbol, que por cierto era tapatío, de apellido, ¿cómo se llama? Quevedo. Era hermano el de los bosques de Coyoacán. Díaz de Quevedo, no. No, bueno, ahorita me acordaré de este personaje. Y de hecho, Miguel Ángel de Quevedo. Y de hecho, Lázaro Cárdenas decretó prácticamente todos los parques nacionales que existen en el país. Por supuesto. Nevado de Colima, por ejemplo. Por supuesto. Y lo otro, a ver, a propósito, para volver con Jorge Dip. Lázaro Cárdenas, su hacienda en Apatzingán se llamaba Galeana, pero no por Hermenegildo Galeana, sino porque su árbol favorito era la galeana. Y tenía lleno ahí todo este lugar. Bueno, diríamos que esas son excepciones, porque la mayoría de nuestros políticos siempre han visto a la naturaleza como una mina que hay que explotar. El Bosque La Primavera, medio siglo después de las negociaciones que lo protegieron parcialmente. Hoy se pagan las consecuencias de no haber ambicionado un proyecto mayor. Esto señala la investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Ana Luisa Santiago. Fuera del polígono de protección está ocurriendo una dinámica muy fuerte de cambio de uso de suelo, de actividades de expansión urbana, de la expansión de la agroindustria, de corredores industriales, de infraestructura carretera, y bueno, con ello pues también pues se requiere atender toda esta problemática en conjunto a través de una gestión muy coordinada con las diferentes instancias de gobierno de índole federal, estatal y municipal. Considero que esos factores externos pues es lo que hace más difícil pues el administrar y proteger un área natural protegida de estas características. Sin embargo, bueno, pienso que el papel del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, que es la instancia que se encarga de administrar y proteger los recursos naturales dentro de este polígono, pues tiene esa capacidad de poder mejorar esa gestión en coordinación pues con una junta de gobierno que está constituida pues por representantes de autoridades federales, estatales y municipales, y también pues representantes de la sociedad. Entonces realmente pienso que si no estuviera esta estructura administrativa, todavía fuera más difícil, ¿no?, tener una adecuada gestión. Por otro lado, hay otros factores que tienen que ver también externos con la fragmentación de la tenencia de la tierra. En este sentido,
pues bueno, el que se creen cada vez más espacios habitados, el que haya una interfaz entre lo urbano y lo forestal con una línea muy delgada en la que los propietarios, al menos por el lado de la expansión urbana, pues tienen que estar muy conscientes de lo que es vivir a un lado de un área protegida en el sentido de el desarrollo de actividades que regulen su manera de convivir, ya sea el que tengas un fraccionamiento colindante es muy distinto al contexto de una agroindustria, ¿no? El bosque es nuestro seguro de vida, pero no parecemos tomar la nota. El área tiene cerca de 30,000 hectáreas y 5,000 hectáreas de ellas es bosque, pero no está dentro del polígono de protección. Eso también tiene que quedar muy claro porque pues, cuando vemos esa interfaz entre lo urbano y lo forestal, pues dicen, bueno, ¿y por qué hay casas? ¿Por qué hay habitantes ahí? Y entonces nos queda muy claro que la compatibilidad de los usos, por lo mismo es un área protegida, no estaría permitido que hubieran nuevos cambios de uso de suelo, ni tampoco licencias para construir dentro del polígono. Ahora sí que esa es una parte que hay que entender y comprender mejor, que un área natural protegida es nuestro seguro de vida para el futuro y no podemos como seguir considerando expandir nuestras actividades urbanísticas a estas áreas. ¿Ha sido útil la protección? La abundancia de fauna es un indicador de éxito, añade Ana Luisa Santiago. Afortunadamente, con los monitoreos biológicos que han hecho diferentes investigadores y académicos de la Universidad de Guadalajara, han denotado que sigue habiendo presencia de depredadores tope como el puma, ¿sí? Que esto pues quiere decir que bueno, está la cadena alimentaria, el puma se puede alimentar de venados, de jabalíes, hay la cadena de todos los demás está completa, entonces está dando a saber que se puede mantener. Y habríamos que presumir que entonces el bosque con todos los problemas no está aislado todavía, ¿verdad? No, ahora sí que la vida silvestre se dispersa y está adaptándose a vivir de esta manera. Han colocado cámaras trampa monitoreando diferentes zonas del bosque y pues han encontrado bastante buena evidencia, ¿no? de puma, de lince, de zorras, de coyotes, ahora sí que ahí se nota que no es que esté defaunada. Mucha gente pensaría, ay, pues es como si fuera un parquesote, pero no es la realidad. También, bueno, hay una muy buena representación de aves. Simplemente este fin de semana causó gran euforia para muchos que un ave migratoria, que es un pariente del quetzal, que se llama un trogón orejón, hizo presencia aquí en Pinar de la Venta, de este fraccionamiento, y lo pudieron fotografiar, filmar. No lo bañaron, ¿verdad? No, pero no, fue todo un espectáculo porque pues son aves muy raras y son aves que migran. ¿Cuál es el ciclo de esta ave? ¿De dónde viene? Viene desde Chihuahua, Arizona, viene por toda la Sierra Madre Occidental y entonces, bueno, busca espacios que cumplan con sus requerimientos, ¿no? De alimento, de refugio. ¿Y llega la primavera como visitante? Como visitante. ¿Sigue hacia dónde? ¿Sigue hacia el sur todavía? Todavía hacia el sur. De hecho, también hacia la Sierra de Tapalpa tenemos evidencia de este trogón, en la Sierra del Águila, en Piedras Bola. O sea, hay varios puntos donde está presente, pero lo importantísimo es que haber tenido este registro ya aquí. No se le había registrado antes. No se le había registrado antes. También otros registros importantes, el águila real, ¿sí? Que también está captada en cámaras trampa, por ejemplo. Y sin duda hay una enorme capacidad de regeneración de la flora local.
parecieran en desventaja por la recurrencia de los incendios. Sin embargo, tienen muy buena capacidad de recuperación. La flora característica, los pinos, los encinos, herbáceas, arbustivas, pues han convivido con el fuego y hay muy buena capacidad de regeneración. Obviamente, pues hay que tomar las medidas para que las áreas donde ha ocurrido un incendio recientemente no se vuelvan a quemar en un periodo corto, ¿no? Pero, por ejemplo, los pinos, el pino carpa, o el pino chino o el pino amarillo que le llaman, incluso tiene capacidad de rebrotar, que es cosa que muy pocas especies de pinos la tienen en el... Lo que demostraría la premisa de que este es un bosque que evoluciona con fuego, ¿verdad? Sí. Porque por eso hay especies adaptadas al fuego. Así es. Y entonces puede rebrotar desde la base, o incluso el mismo árbol ya con el tallo más alto, las yemas pueden propiciar nuevo follaje. Entonces está adaptado. Otro aspecto es que algunas plantas también tienen forma de tubérculos que están enterradas sus raíces y permanecen latentes, esperando la oportunidad de volver a brotar, ¿no? Entonces, hay evidencia de esto en diferentes estudios, en diferentes trabajos que se han realizado. Y bueno, también la cobertura, la densidad del bosque es diferenciada. O sea, es un mosaico, digamos. Sí, es un mosaico. No puede estar en la misma condición un bosque muy denso con más de 600 árboles por hectárea respecto a uno que es como más de tipo sabanoide, en el que pueden haber 20 árboles en una hectárea, pero cubierto de pastizales. Y que se dan los dos casos en la primavera, ¿verdad? Sí, y eso tiene que ver con características de la topografía, de la pendiente, de los tipos de suelo, de la exposición, o sea, la geología, la geomorfología que tiene la zona. Alguna vez tú me mencionaste una preocupación, o no sé si sea la palabra correcta, preocupación, respecto al tema de la sucesión vegetal, respecto al tema de la tasa de recambio, que de repente pareciera, yo no sé si es porque apenas estamos comprendiendo el bosque o porque la presión humana ya le pasó un costo al bosque. Pareciera que son periodos muy largos en comparación con otros bosques. Sí, así es. Es ese periodo de tiempo en el que una masa forestal se puede duplicar pues tanto en individuos como en el periodo de años que tengan estos individuos. Pero pues también obedece mucho a la calidad del sitio en cuanto a aquí en la primavera puede haber pinos que tengan una conformación más pequeña, con troncos un poco más retorcidos, pero es que están viviendo en un estrés hídrico, porque pues, bueno, además hay que pensar que la primavera, hay otro estudio que la geodiversidad es muy importante. Hay algunas zonas que se consideran tan antiguas que hay fósiles de pinos, por ejemplo. Y en otros casos, bueno, esa misma especie del pino carpa, en condiciones en Sierra de Tapalpa o en Sierra del Tigre, pues tienen otro tipo de suelo que los hace desarrollarse alturas del doble o del triple de tamaño y troncos más robustos. Y aquí pues son árboles con portes más pequeños, pero una antigüedad considerable. Vayamos a la segunda cronología de esta serie sobre la primavera. 1943. Se inaugura el primer balneario del bosque denominado La Primavera. 1959. Una sociedad mercantil extranjera adquiere 10 hectáreas para abrir el spa más antiguo.
1968. Se establece el fraccionamiento más antiguo al interior del bosque, Pinar de la Venta. 1970 y 1972. Decretos estatales para hacer de la Primavera zona de utilidad pública y uso turístico y reserva urbana de Guadalajara. 1974-1975. La Secretaría de Recursos Hidráulicos establece la delimitación preliminar para un decreto de Parque Nacional y luego la definitiva. 1976. Se entrega al presidente Luis Echeverría la propuesta de Parque Nacional en junio de ese año. 33 organismos de interés social y la Universidad de Guadalajara lo proponen. 1980. Rechazada la propuesta de Parque Nacional, el presidente José López Portillo decreta el 6 de marzo zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre. Después de la protección de 30.500 hectáreas, el bosque ha sido dañado por proyectos mal sopesados desde lo ambiental. Probablemente el más famoso caso sea el de la exploración geotérmica de la Comisión Federal de Electricidad. Y un testigo de primera mano de esos hechos entre los años 1987 y 1989 fue el hoy académico de la UDG, Miguel Magaña Virgen. Estaba en la CEDUE y como funcionario de CEDUE le tocó pues uno de los escándalos que ha habido en torno al Bosque de la Primavera, que fue el tema de la CFE. ¿Qué recuerda de este asunto? Bueno, el gran problema se dio cuando la Comisión Federal de Electricidad dejó mucho tiempo abiertos los pozos en la exploración geotérmica y bueno, cuando se emite a la atmósfera el vapor, se condensa, cae pero arrastrando arsénico y entonces un problema muy fuerte, se taparon los estomas de la vegetación, se secó, haz de cuenta que había caído una bomba ahí. Y realmente se contaminó el arroyo que va hacia Tala, y en fin, era un gran problema. Entonces era esa exigencia, estábamos en un área federal que tenía que ver con la cuestión ambiental. Recientemente teníamos la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente que se había publicado y también los criterios de Estocolmo 72. Entonces estaba ya álgido el asunto de la gestión ambiental en Jalisco. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo gestionaron esto? Porque a ustedes ya les tocaba, ¿no? Bueno, insistimos con los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que no era posible que ven eso, que tenían que restaurar y bueno, tienen mucho conocimiento en materia eléctrica y en materia de comunicación, es su trabajo, pero en cuestiones ambientales nada. Empezó el problema porque hicieron un camino pues como si fuera cualquier otro lugar y la primavera es especial, el suelo de la primavera, las condiciones son especiales, nunca le dieron un trato especial. Y bueno, si ya había un camino para llegar a Planillas, ellos decidieron hacer un camino más directo, quizá económicamente o había más inversión, hay inversión cuando hay construcción, y ahí se generó un gran problema, hubo erosiones de suelo, en fin, fue un gran conflicto. Entonces, ante esta presión de interés de parte de ellos de llegar a la primavera y la presión social, pues intervenimos justamente desde la SUE para señalar que era un asunto federal. En ese momento todavía era federal, el Bosque de la Primavera y entonces se decidió clausurar los trabajos de la Comisión Federal. Sin embargo, en la misma Comisión Federal, pues eran pláticas permanentes, señalamos pues la necesidad de que teníamos que ir a aplicar ellos, sin embargo nos dijeron no nos clausuren, o sea, solito nos vamos. Y ellos suspendieron el proyecto. Entonces, realmente el proyecto se suspendió desde ese momento, pero no hubo clausura de manera legal. Pero al decir, bueno, te vas, pero como en la baraja, no te vayas ganado, o sea, tienes que hacer una restauración. Hubo compromisos, intentaron restaurar la primavera, pero pues con una serie de hasta puntadas, yo dijera, de que pues vamos a plantar estropajo, o vamos a plantar chayote porque es trepador y va a detener el suelo. Cosas como también sucedió con aquel famoso concepto de que pintaron la primavera y todo eso, que me tocó vivir esa situación, que no fue exactamente la intención. Eso? Porque quedó en el imaginario de Guadalajara eso. Cuando estábamos nosotros presionando sobre la restauración, justamente hay una parte que le decían el Tajo que realmente tenía 70-75%, o sea, casi vertical, y entonces no podían detener el suelo. En aquella época, en el refugio, una compañía ofreció una sustancia, resina epóxica le llamaban, que era para detener en los jardines, en las jardineras y poner un letrerito que dijera la planta fulanito tal, pero para un asunto de jardín. Alguien de Comisión Federal de Electricidad dijo, pues vamos utilizando este para detener el suelo. Y entonces decidieron hacer dos áreas, un testigo y un área para probar si realmente funcionaba o no funcionaba
esta sustancia. Y efectivamente pusieron como prueba una parcelita de 100 metros cuadrados y otra en donde aplicaron el producto. El producto es transparente. Y alguien dijo, oye, bueno, pues si es transparente, ¿cómo vamos a diferenciar uno de otro? Pues se puede pintar, porque ese era el ofrecimiento. Entonces lo pintaron de color verde para diferenciar una parcela de otra, en un proceso experimental para ver si detienen el suelo. Nosotros les dijimos desde un principio, eso no va a detener nada, pero es su dinero y ustedes lo decidan. Estaba en esa situación cuando había programado un vuelo del director de la Comisión Federal de Electricidad, y entonces un par de... Y era gobernador Guillermo Cosío, entiendo que él iba, ¿no? Sí, iban a hacer ese viaje. Y un par de amigos, reporteros, uno de ellos pues acaba de ir, pero fuimos a la Primavera para ver justamente cómo iba el experimento, si realmente estaban haciendo o no, porque además hacíamos vigilancia, y uno de los compañeros tomó unas piedras de las que estaban pintadas. De repente se ve en el periódico que habían pintado la Primavera de verde porque en el vuelo el director la viera verde. Fue realmente ya la anécdota, pero no, era fallido el experimento. Pues ¿cómo van a detener un talud? Y hablamos de 35, 40 metros con una sustancia. Pero bueno, la Comisión Federal dijo que hasta chayotes plantó a ver si podía detener el suelo, porque el suelo de la Primavera es un suelo pues muy erosionable. Es un suelo deleznable, se llama. Que con el paso del tiempo la comisión sí corrigió una parte de sus impactos, ¿no? No, intentaba las cosas en cachitos y luego las dejaba, contrataba gente y luego la gente se iba. Realmente podemos decir que iniciaron, pero se quedaron en el inicio. La cuestión de vegetación, el suelo y demás, pues tuvo sus acomodos. Sí hicieron algunas presas filtrantes de piedra acomodada, unas presas de gaviones para ir deteniendo el suelo que no se perdiera por el proceso erosivo, pero las toneladas, miles de toneladas de suelo que se perdieron. Y entonces modificó justamente a las inundaciones posteriores al haberse asolvado los cauces. Este tipo de problemas eran el día a día en la periferia. Por ejemplo, el caso de los bancos de material geológico. Es por eso que a Miguel Magaña, ya como funcionario de la Comisión Estatal de Ecología, le encargaron una propuesta de amortiguamiento. Y de ahí surgió la propuesta, me ordenaron que la elaborara, sobre la zona de amortiguamiento. ¿Por qué razón la zona de amortiguamiento? Teníamos dos problemas muy fuertes. Por un lado, era una zona pues ya obligada de extracción de material, JAL sobre todo. Familias de aquí de Jalisco, de Guadalajara, muy conocidas, pues ya tenían ahí sus áreas, y realmente no eran bancos de material, eran fosas de material. Se perdían allá los camiones y los trailers en el área que está en el camino hacia la Primavera por Mariano Otero. De tal manera que el gran problema que teníamos era echar fuera a los banqueros. Y tú recordarás, Agustín, porque tengo la fortuna de conocerte hace más de 30 años, que hubo un momento en que generamos una clausura global de todos los bancos de material. ¿Cómo le hicimos desde la Comisión Estatal de Ecología? Bueno, pues con unas banderas, decíamos clausurado y clausurado, íbamos levantando actas y clausuramos realmente los bancos de material adentro, y hubo presiones con los banqueros de material, y pues de ahí surgió la necesidad de decir, bueno, vamos a proteger la Primavera del avance urbano, vamos a proteger la Primavera de la presión que tiene la ciudad y el recurso. Hicimos un ordenamiento ecológico por parte de la Universidad de Guadalajara de lo que es la zona del Bajío y la zona que colinda con Zapopan, pero en aquella época el presidente municipal nunca las... ¿Quién era el presidente? Javier Duarte, nunca empezando las administraciones panistas. Nunca aceptó ese ordenamiento que digamos para controlar esa zona. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear una zona de amortiguamiento, una zona buffer, dicen los que saben, en donde hasta ahí llegara a la ciudad. Nos dijeron, no puede ser una zona de amortiguamiento porque es extender un área natural protegida, y esta por decreto ya tiene su límite. No es extender el área natural protegida, sino que con los criterios de los gobiernos municipales, la autorización de uso de suelo se sujetara a las condicionantes que establecimos en la zona de amortiguamiento. Y se estableció primeramente de 2 kilómetros. Realmente era muy amplia ese anillo alrededor de la Primavera. Hubo quejas, hay un detalle, hay una anécdota que el gobernador Cosío
y reunió pues a las personas importantes, líderes de los partidos, de las asociaciones, de la CROC, CTM y todo ello, para que se firmara un acuerdo y se decretara la zona de amortiguamiento legal, se declarara como tal. Sin embargo, fueron pocas las firmas. Bueno, tengo por ahí un documento, tengo las firmas de aquel documento, pero no se llegó a concretar. Por lo tanto, ya habíamos difundido lo que era la zona de amortiguamiento, y la zona de amortiguamiento quedó pues prácticamente más bien en el ideal, en el ideario de lo que es la sociedad, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, pues fue lo que sucedió, y ya se quedó en el concepto de la gente la zona de amortiguamiento. Sin embargo, cuando trabajamos posteriormente en la comisión estatal y luego en la Secretaría de Medio Ambiente, decíamos, no podemos autorizar proyectos porque es zona de amortiguamiento. Hubo intentos de poner una pista de carros, hubo intentos de poner una serie de actividades, gasolineras y demás. Dijimos, no, es zona de amortiguamiento porque corren riesgo la primavera y corren riesgo lo que pongan. La propuesta era que esa franja se utilizara con elementos económicamente positivos, pero que fueran amigables con el medio y que sirvieran para proteger. No sé, proponíamos huertas, proponíamos elementos de uso que fuera adecuado con la primavera. No se consolidó legalmente la zona de amortiguamiento, quedó en el ideario de las personas. Y bueno, siempre decían la zona de amortiguamiento, muchos inversionistas decían, no, pues ahí no te metas porque es la zona de amortiguamiento, y dentro de las áreas oficiales pues impedíamos cualquier modificación del suelo hasta que llegaba el ayuntamiento y autorizaba todo. Entonces digamos que al haber quedado como ideario solamente, podemos decir que como sociedad política y sociedad incluso amplia, fracasamos al proteger la primavera al no proteger la zona de amortiguamiento, ¿no? Porque pues el resultado está a la vista en este momento. Yo no, con mucho respeto, no diría que fracasamos, estamos fracasando, o sea, porque no estamos logrando realmente una protección adecuada, una protección integral. Ya la primavera es el cachito de bosque que queda en medio de una gran cantidad de áreas urbanas, de urbanización, de influencia sobre ello, y bueno, hasta agave hemos encontrado ya en la primavera, casuarinas, eucaliptos, que tienen mucho que ver porque es vegetación invasora que afecta a la vegetación nativa y por consecuencia la fauna. La fauna, hay que recuperar la fauna porque la fauna sabemos de repente qué fauna hay porque la encontramos aplastada en la carretera. Corredores biológicos tampoco. Insistimos también en evitar el macrolibramiento, hicimos mucha presión para que desde la universidad y desde las áreas oficiales en aquel momento para que se cumpliera con la legislación en materia del macrolibramiento, y pues la Secretaría en su momento de Obras Públicas dijo, no, pues por aquí pueden pasar los animales, y se referían al drenaje. Y dice, pues espérame, no tienen idea de lo que es un pasos de fauna. De manera que Jorge Dip es un personaje fundamental, incluso contra su voluntad, para la consolidación de un área pública que hoy abarca arriba de 18% del bosque La Primavera. El cronista tapatío Juan José Doñán entra en detalles del personaje. Jorge Dip, hay que pensar que fue un empresario hasta de los medios. Encabezó a un grupo de negociantes tapatíos para hacer El Occidental en el año de 1942. Trajo como director de ese periódico, de ese diario durante algún tiempo, a José Pajés Yergo. Entre otras cosas, diríamos, era el periodista más prestigioso de ese entonces porque le había hecho una entrevista a Mussolini y a Hitler o a algunos de los comandantes nazis y demás, y se lo trajo con Blanco Maeno. ¿Quién paga? Esos fulanos. Bueno, a ver, así que entonces Jorge Dip, que además comenzó, Arreola, en sus memorias dictadas a Fernando del Paso, dice que era un estudiante o que quería estudiar medicina. Sí, a ver, sí podemos decir lo siguiente, Jorge Dip fue un self-made man, es alguien que se hizo a sí mismo. Y que dice, por ejemplo, que era asistido de la casa que las tías de Arreola tenían en uno de los portales, en el portal Morelos, es decir, a media cuadra de la catedral, enfrente de la ahora Plaza Guadalajara. Y que entonces, en esa casa de asistencia, pues él dice que Arreola, dice, yo iba
a decirle que ya era hora de cenar, que ya se iba a servir la cena. Dice, y lo veía con un soplete de alcohol, dice, soldando unas ampolletas de agua destilada, que al siguiente día salía en una caja de zapatos a vender a farmacias, boticas. ¿Cuándo llega a Guadalajara? ¿A fines de los 20, tengo entendido? ¿Inicios de los 30? Sí, después de la Revolución. Okay. Es decir, llega, Arreola lo recuerda en ese momento. Recuerda además, pero lo recuerda como un emprendedor, digámoslo así. Como alguien que empezó desde abajo y claro, fue construyendo un emporio, pidiendo préstamos, prometiendo cosas, etcétera, etcétera. Pero finalmente es de ese tipo de personajes que siempre salen muy bien librados. O sea, que siempre hay un rollo prestigioso que además tenía muy buen perico. Sí, claro. Sí, y entonces diríamos luego lo otro, que les sabía llegar a los políticos, a los empresarios, y que siempre ahí estaba don Jorge y nadie lo podía pasar. Es decir, a ver, que no lo podían agarrar, digo, aunque le hicieron acusaciones, en alguna tranza, porque decía, bueno, no, es que este es un préstamo que yo solicité, pero ahí está, hay un respaldo, y bueno, y luego ya a sus socios, diríamos, siempre había algo en él. Yo diría que la única personalidad que se le pareció después en el mundo empresarial tal vez haya sido Jorge Vergara. En otro ambiente, o sea, de otra manera, que también es alguien que comienza de abajo y que construye un emporio. A veces esas cosas se construyen un poco con saliva. Sí. Es decir, que... No, pues compró a Chivas con saliva, Jorge Vergara. En efecto. Entonces, vamos a decir, lo demás es que a mí me sorprendía la muy buena opinión que tenía de él Arreola, porque dice, ¿y qué pensar que de los años 30, donde él llegó a Guadalajara con una mano por delante y otra por detrás, iba a ser mi patrón 15 años después en el Occidental? Y que ya tenía construido un emporio y que era capaz de hacer esas audacias. Tráiganse a ese que le hizo la entrevista a Mussolini, a José Pajés Yergo de director y demás, y que se trajeron, por cierto, él se trajo de compañero a Blanco Moeno, cuando no era gordo. Es decir, todo el mundo era joven y yo creo que no fumaba puro, como lo vimos después en la televisión, en sus comentarios en 24 horas y demás. Bueno, a ver, así que sí, yo digo que es un personaje digno esto, y claro, el asunto es que tuvo que ver con la primavera. Tenían un vivero y tenía una propiedad inmensa. Sí, claro. Y además otra de las cosas, yo sí podría decir que sí era un enamorado de la naturaleza, o sea, tenía un gusto por los árboles que se pueden ver todavía, ya se perdieron lamentablemente, ahí enfrente de Plaza México. La finca esa finca era una selva, claro, sí, era una selva en plena ciudad. Es decir, hay una foto muy bonita donde está él con su mamá en un tractor, en lo que es Vallarta San Jorge, cuando están fraccionando ahí. Es decir, a ver, o sea, es una imagen como medio de, claro, ya en el siglo XX, como de los pioneros del viejo oeste. Es decir, que van en caravanas y demás, a la bendita tierra y demás. Y bueno, pues yo siempre me lo imagino, diríamos, luego otra de las cosas, que siempre todos las cúpulas empresariales, él casi hablaba siempre al final y era como el patriarca de la tribu, ¿sí? Y entonces era el sabio, y todo mundo tomaba nota, y además todas las cosas, y hablaba como tenía un muy buen histrión, hablaba con el estómago, como debe ser, con el plexus, y bueno, y no decía cosas insensatas. Es decir, que tenía todo muy claro y siempre eran cosas en el límite de lo posible. O sea, siempre era una gente echada por delante. Pues haz de cuenta, Jorge Vergara, en ese aspecto. Diríamos, de una trayectoria mucho más larga. Es decir, a ver, ese sí fue casi un suerte de patriarca bíblico, claro, en este aspecto. Y desde luego, a ver, lo que tendría que hacerse también es, a ver, él era propietario de la primavera y era propietario de una gran extensión. Desde luego, él tenía también ahí, porque era un hombre de negocios, eso no se nos debe olvidar. A ver, lo suyo no era un rollo altruista, era el negocio, pero sí tenía esta cuestión de la protección de la naturaleza
que iba más allá del dientes para afuera. Yo creo que a la hora que se hagan las sumas y restas de tanto de personas y personajes de la vida pública y del sector privado, yo diría que de los menos, que los que saldrían menos mal librados sería Jorge Dip. Hábil promotor de sí mismo, transformaba derrotas en victorias propagandísticas, como cuando se adjudicó la generosa donación de las tierras del bosque al gobierno, siendo que eran un pago en especie por adeudos fiscales. Yo recuerdo haberlo entrevistado a fines de los 90, no recuerdo, yo creo que ya estábamos nosotros en el periódico Público y hablamos de la primavera. Y él me presumía, yo soy el principal benefactor de la primavera porque le doné como propiedad pública más de 5,000 hectáreas, que es la base de la propiedad pública. Lo que no me dijo fue que eso fue por los impuestos que adeudaba y que López Portillo lo obligó. Sí, claro. Sí, era muy curioso porque además López Portillo siempre presumía sus raíces jaliscienses, los cuales eran ciertas. Y lo otro, que se dice también, que siempre se dijo, de que de haberse esperado, de no haberse suicidado una semana antes García Sancho, la hubiera librado, pero perfectamente, porque destaparon a su primo, José López Portillo, como el bueno. Pero en fin, esa es otra cosa. Y López Portillo siempre tenía, diríamos, recalaba acá, y se hicieron cosas tan curiosas, simpáticas y tan excesivas como la siguiente, que la administración municipal le donó una casa a López Portillo, siendo presidente, la casa que había sido de sus padres, que es ahora la casa López Portillo, justamente, sí, la casa Museo López Portillo, que está ahí por Liceo, casi esquina, no, de hecho esquina, si no recuerdo mal, con San Felipe. Sí, bueno, creo que con Arnulfo Villaseñor. Y bueno, y era muy curioso que él dijo lo siguiente, a ver, sí, esa fue la casa de mis padres, pero bueno, como diciendo, hay hoteles, ¿verdad?, que están más equipados. Dice, pero ¿por qué no la dedican como un centro cultural? Y bueno, pues, qué cosa que dice el presidente no se hace. La experiencia como tapatío adoptivo de Juan José Doñán ya es larga y le ha ayudado a conocer el bosque, sus pulsos naturales y a sus enemigos. Un incendio se puede provocar hasta de manera casi natural, o natural. Pues, con un rayo, pues lo único que necesita es una chispa y combustible, que desde luego lo que sobra ahí es combustible. No, a ver, que precisamente esa presencia humana excesiva, anómala, es lo que provoca eso. Es decir, más allá, a ver, o del descuido de que alguien, porque se solía hacer eso, que unas carnes asadas. O sea, o calentar cosas ahí que iban, o quien fumaba, en fin, ese tipo de cosas. Pero eran raros, o sea, yo lo recuerdo como ralos, o sea, los incendios, y desde luego tampoco había como un equipamiento. Iban los bomberos de Guadalajara, pues iban, llegaban, porque desde luego hay caminos, y caminos, diríamos, obviamente de terracería, que además, pues, no se requieren de los otros porque no hay un tránsito, y se resolvía, asunto resuelto. No había la excesiva vigilancia que existe, es decir, a ver, que en ese sentido, pues vamos a decir que se protegía a sí mismo, y claro, el asunto es que a los tapatíos les quedaba lejos, que no tenían ganas de vivir allá. A ver, los primeros fueron estos fraccionamientos que se mencionaron, es decir, Bugambilias, el Rancho Contento, el Palomar y otros que se le fueron allí agregando, aparte de las pequeñas poblaciones que ya había ahí también, ¿verdad? La Venta del Astillero, la Primavera, muy chiquitos, pero eran siempre como lugares de paseo, que era como lo usaba la gente, no era para ir a visitarlo, no para porque ir a la Primavera ya se visitaba por las aguas termales, ¿no? Sí, pero por supuesto, es decir, a ver, que también había estas cosas de los lodos salutíferos, y luego que el río caliente se volvía río salado, cuando se enfriaba por el camino, y tenía, o sea, era todo, iba a decir una tontería, todo un show, era todo un espectáculo ir a ver aquello, es decir, era la naturaleza en plenitud. Y era un lugar, era un bosque, es decir, a ver, no era una cosa artificial, era un bosque
milenario o millonario, que ahí está, es decir, que se renueva, que es capaz de hacer maravillas como tener aguas termales, tener infiltración extraordinaria de agua para dar y repartir, que desde luego, pues a ver, con los fraccionamientos, bueno, un caso como el de la Villa Panamericana, pues se va a joder ese lugar. A ver, y ahí está también el estadio de las Chivas, y ahí hay otras cosas. Es decir, a ver, lo que pasa es que ese tipo, cuando se da un permiso de ese tipo, se crea un muy mal precedente. O sea, no es que, o sea, es que sí es posible, pues claro que es posible. Y desde luego, a ver, pues es una suerte como de patente de corso, máxime cuando es el propio gobierno el que hace esas cosas. Es decir, a ver, o sea, si el gobierno lo hace una cosa mala y la presenta como correcta o como legal, pues entonces pues las leyes están torcidas, ¿no? Digo, se pueden torcer además, pero diríamos, esas nacieron chuecas. Y entonces diríamos que las amenazas de la primavera, lo más grave es que ya no solamente son en temporadas de secas, es los 365 días del año. Así, entre el azar y la necesidad, la primavera ha persistido en medio siglo de luchas por el control de su territorio, con el arribo de una ciudad amenazante que se ha vuelto incontrolable. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.